Hola cracks, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy continuamos con los podcasts, comienza el episodio 5 de Entre Broche y Bailejo. Pero antes de comenzar con nuestra super invitada, quería contarles también de que tenemos el reto de abril de llegar a las 500 suscripciones y seguimos algo lejos, así que les pido máximo apoyo. Corran a la parte de abajo del video, denle al botón de suscribirse y activen la campanita, porque es la mejor forma de apoyar el canal. Y también seguir adelante con el reto del año de lograr las 1000 suscripciones. Contarles de que nuestra invitada es conservadora, restauradora de la Universidad San Marcos y nos viene a contar muchas cosas interesantes sobre esta tan importante carrera. Así que no se pierdan este quinto episodio con Leslie Calderón. Así que sin nada más que decirles, comencemos. Este mundo se borró, y viendo el cielo azul, la amistad y el... Leslie, darte la bienvenida al quinto podcast de este canal, que ya cumplió 6 meses, por cierto. La semana pasada cumplimos 6 meses, así que muchas gracias a toda la gente que se sigue sumando a este proyecto de divulgación, de contar cosas de gente relacionada a la cultura, al patrimonio, al arte. Y nada, estoy muy contento de tener a Leslie Calderón aquí, porque vi un poco de lo que está trabajando ahora en conservación, restauración. Es un tema que me ha llamado mucho la atención, así que yo le quiero dar la bienvenida al quinto podcast de Entre Broche y Bailejo. Así que bienvenida, Leslie. Quería primero, como lo hago con todos los que vienen aquí, todos los invitados, que te presentes, que me digas quién eres, en qué estás, y nada, bienvenida. Bueno, ya como le dijiste, mi nombre es Leslie, estudiante de Conservación y Restauración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy base 18, ya falta poco para egresar. Y bueno, un gusto, la verdad, que me hayas invitado, porque mi perspectiva creo que no se tiene mucho conocimiento de la carrera, ¿no? De esta carrera, y sin embargo me parece que es muy importante y que la divulgación sería muy genial. Y sí, y así como me dices de que no se conoce mucho, es por eso que también te quiero preguntar cómo así decidiste estudiar conservación y restauración. ¿Dónde escuchaste la carrera? ¿Cómo llegó esa idea a ti? Esta historia es súper... siempre que me preguntan esto y la cuento, la verdad, un poco curiosa, porque si bien a mí siempre me había gustado todo este tema del patrimonio, las cosas antiguas y todo ello, la verdad, como no había mucha divulgación sobre esta carrera, no sabía que existía, no sabía que había en películas y cosas así, ¿no? Yo veía cuando era más joven, pero no sabía, hasta que un día, de verdad, esta historia no es nada así como que técnica, que yo investigué, no, o sea, yo había acabado el colegio, tuve que trabajar los primeros años ahí para solventar un poco algunos gastos, y estaba en mi celular, ahí bien, entré a Facebook, recuerdo, y yo tenía un docente en ese entonces que era historiador, bueno, tuve un docente toda la secundaria que era historiador, también San Marcos, y bueno, justo recuerdo que vi una publicación que le hizo a su hija, ¿no? Decir, felicidades, hija, por haber ingresado a San Marcos, a Academia de Conservación y Restauración. Y me recuerdo que siempre hablaba de su hija, ¿no? Dije, ¿qué curioso nombre? ¿Qué será? Entonces empecé a googlearlo, buscar en internet, y dije, wow, qué interesante, qué bonito, siempre me ha gustado, o sea, todo este tema, y no sabía que era una carrera. Y creo que me llamó tanto, pero tanto la atención, que nunca me había puesto yo a indagar tanto sobre algo. Me puse a buscar dónde le enseñaban, que solo en San Marcos, luego me puse a ver cuánto puntaje necesitaba, y así, y recuerdo que eso fue más o menos en 2016, finalizando 2017, creo que vi eso, y ya para el enero de 2018 decidí ponerme en una academia y prepararme esos meses para poder postular, y ahí estoy. Y creo que eso fue mi mayor motivación, ¿no? El querer, bueno, también debes saberlo, de cuando uno se está preparando es un poco difícil ese camino, porque como que mucho estudias, dices, no sé si voy a poder o no, y creo que mi motivación era eso, ¿no? Yo quiero hacer esto me gusta, esto realmente es a lo que me quiero dedicar, y eso es lo que me ayudaba, ¿no? Día a día, no darme para atrás.
Sí, qué increíble cómo llegaste a encontrar esta forma de llegar a interesarte tanto por esta carrera y al final poder realizarla. Pero cuando estuviste indagando sobre conservación y restauración, ¿recuerdas qué fue lo que más te llamó la atención, lo que más te cautivó, por ejemplo, de la carrera? Sí, fue la verdad la idea principal, ¿no? O sea, lo que nosotros grabamos, la preservación y el cuidado del patrimonio. Algo que me pareció muy interesante y no sabía quiénes se encargaban de ello, quiénes estaban detrás, ¿no? De quizás ir a un sitio arqueológico o ir a un museo, algo más común, ¿cómo lo mantienes? Ha pasado tantos años y dices, ¿cómo está tan intacto, no? O sea, las cosas duran tanto. Y claro, y ese tema, ¿no? El preservar el patrimonio, lo cual también preserva una cultura en sí, ¿no? Y ahí sí era como que conocer un poco más de nosotros, así de preservar también la identidad de uno. Y bueno, eso es lo que me llamó mucho más la atención. Dije, no, aquí me quedo, esto es para mí, esto me encanta. Y ahora que has estado ya durante todos estos años en la carrera, al igual que muchas de las carreras en ciencias sociales, pues tienen una gran diversidad y me imagino que conservación y restauración, pues justamente por lo que realiza, es muy diverso. ¿Cuál de los soportes materiales, sea textiles, cerámica, pintura, escultura, arquitectura, cuál es el que más te ha gustado a lo largo de estos años en que llevas ya en la carrera? ¿Y cuál menos también? Bueno, tenía que preguntar el cuál menos. Bueno, he probado, la verdad, varios soportes, si bien cada ciclo nosotros llevamos un soporte distinto. Yo ya había, digamos, adelantado ciertos soportes por algunas prácticas o voluntariados que había hecho, ¿no? Un poco algo de mí es que me gusta ser un poco curiosa y no sé si decir la palabra entrometida, pero desde que acabé el primer año ya estaba buscando voluntariados en algunos lados. Así que he probado pintura a caballete, cerámica, textil, papel, fotografía, ahora que estoy viendo, metal también. Y bueno, entre lo que vi y también entre mis cursos, por ahora lo que más me ha llamado la atención y sigo justo actualmente es lo que es papel y fotografía, que van relacionados, ¿no? Y algo que me gustaría ahondar un poco más, porque no tuve mucha práctica, pero sí me pareció muy interesante, aparte que era recién había iniciado la carrera, entonces tampoco era como que conocía mucho el tema, es pintura a caballete. Y digamos, el que menos me llamó la atención, por así decirlo, sí me llamó la atención, pero creo que a los otros les gano, por así decirlo, me apego más a ello. Habrá sido un poco de cerámica, porque sí he hinchado, de verdad, me ha costado un poco el ver como la composición, ¿no? Y ver los fragmentos. Creo que me estresé también el momento de hacer la conservación, o quizás en el caso de la restauración. Es complicado cuando encuentras todos los fragmentos, ¿no? Buscar cómo en algunos casos formar la vasija, por así decirlo, ¿no? Y a veces nos han llegado, digamos, de excavaciones, no sé, ponte en una bolsa alrededor de 50 fragmentos y eran de diferentes vasijas, pero tú tienes que ver de qué consigues. Ahí creo que entré en un estrés total y no, por aquí no es, creo. Es literalmente armar un rompecabezas, ¿no? Es como un puzzle en el que, bueno, en el rompecabezas tienes la imagen de la cual pero en este caso es como que tienes que ir buscando cómo van uniéndose. Claro, y adivinar, porque a veces inicialmente tú asumes, ¿no? de que esto va a formar una vasija. Sin embargo, como no sabes el contexto en sí, puede que no, porque tuvieron momentos donde había una excavación de Bisogro, ¿no? De un profesor que nos trajo y queríamos, o sea, como todavía esta investigación y todavía queríamos saber cuál era el contexto, no sé si quizás se armaba una vasija o era de que pequeños fragmentos, y al final descubrimos de que era en esa excavación había solamente era un fragmento distinto de cada cosa, no sé por qué motivo en ese tiempo, pero nunca se llegaba a armar una vasija.
y quizás su otra parte estaba en otra situación y así, ya, y tenemos como mil fragmentos y a ver, ahora trata de juntarlos y juntar sus piezas, entonces ahí sí creo que es un poquito complicado. Sin embargo, sí he tenido compañeros que de verdad disfrutan ello y sí siguen hasta ahora dedicándose o haciendo más prácticas más profundamente en ese tema, ¿no? Wow, digo, wow, sí les gusta armar esa rompecabezas. Y ahora, ya que me contaste sobre muchas de estas de estos diferentes soportes donde realizas el trabajo de conservación, yo quería preguntarte, porque mucha gente puede imaginar que entre una de las habilidades de un conservador es tener mucha paciencia, ¿no? Porque es un trabajo delicado, que toma tiempo. Quería saber si tú ya eras una persona que tenía esa paciencia o que sabía de que la conservación iba a requerir todo ese proceso, o lo has ido construyendo, o es cierto eso de que se requiere mucha paciencia. Cuéntame un poco sobre estas habilidades que requiere un conservador y un restaurador. Bueno, sí, la verdad que sí, se requiere mucha paciencia porque digamos, las técnicas, por ejemplo, de limpieza que nosotros realizamos son muy minuciosas, son muy detalladas, con mucho cuidado y, por ejemplo, tienes una fotografía, que una fotografía no es muy grande, digamos, ¿no? Y para hacer limpieza es poquito a poquito, con un hisopo, darle una vuelta pequeña, rodarlo, ¿no? Y solamente acabas el hisopo, le das la vuelta, cambiar por otro. Y así, en lo que es también en todos los soportes en sí. Todos los soportes tienes que tener bastante paciencia porque a veces dices, bueno, si no tienes conocimiento de la carrera, dices, ya es algo pequeño, ¿no? Lo acabo rápido. 5 minutos lo acabo, no, es algo pequeño y a veces, en algunos casos, se complica porque no sabemos el nivel de deterioro que tenga, o el nivel de limpieza que necesite, y te toma mucho tiempo, y cansa, y la vista cansa, estar en la posición también a veces cansa. Entonces, si en sí es algo, sí, soy paciente ya, pero en ciertas cosas, digamos, si bien, porque la carrera me gusta, sí le he dedicado, bastante paciencia, pero también he aprendido a tener más paciencia allí, porque si llega a un punto donde dices, no, ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué no avanzo? No, o sea, ya pasó varios días y estoy casi en lo mismo. Pero vas entendiendo, también conversando con personas ya, con profesionales ya que llevan más tiempo en el campo, que te da mucha tranquilidad, la verdad, porque tú mismo sientes de que me estoy demorando mucho, no me estoy demorando demasiado, quizás no lo estoy haciendo bien, ¿no? Pero ahí te explican, ¿no? Que tranquilo, que es parte del proceso y que ahí va a haber siempre momentos en que no se va a avanzar mucho, ¿no? Pero es parte de la carrera. Pero si quieren en un momento alguien postular a la carrera, necesitan mucha paciencia por el bien del bien del objeto en sí. Y bueno, ellos. Y ahora que me contabas sobre todo este proceso de habilidades de que ibas adquiriendo y que has ido adquiriendo a lo largo de tu carrera, quería preguntarte sobre un momento muy especial que nos pasa a los que tenemos también un trabajo práctico, como en el caso de los arqueólogos, que de repente estamos en las aulas y pasamos al campo o al gabinete. Quería preguntarte ese primer momento de pasar de las clases teóricas a llegar a estar en un voluntariado, en prácticas o unas... ¿Cómo fue ese primer contacto tuyo con el material y decir, acá voy a aplicar lo que... ¿Cómo te sentiste? La primera vez que tuve un contacto así, la verdad fue, como he dicho hace un momento, de entrometida, ¿no? Porque yo recuerdo que había todo el primer año, si bien yo entré en otra modalidad, yo entré cuando se aplicó justo estudios generales en San Marcos, entonces el primer año nos tienen totalmente apartados de lo que es la carrera. El primer año solamente estudios generales, nada, ningún curso de la carrera. Pero siempre yo por ingresé y ya me fui, busqué, ¿no? Estudiantes ya eran de base mayores, al centro de estudiantes fui, recuerdo, y eran muy, muy, muy amables, muy, personas muy, muy lindas. Entonces dijeron, hola, ¿qué tal? Me dieron como una bienvenida, entonces los que conocían y me invitaron a cursos de taller, y vamos, el profesor está, ¿no? Mira, este es nuestro horario y todo, y yo me dejaba entrar.
docentes también eran muy amables, y así como que iba observando, ¿no? Viendo cositas, y recuerdo que acabé mi primer año y vi una convocatoria de voluntariado que no era exactamente para conservación. O sea, creí que yo también era en ese tiempo encontrar algo que quería conservación, necesita voluntariado de conservación. Sin embargo, decía para ser mediador también cultural. Dije, pero me gusta también todo este tema, y aparte que conservación también es parte de difusión y la gestión cultural es parte también. Entonces yo voy a estudiar a esto, ¿no? Fui al Museo de los Descalzos, recuerdo, y ya, y te piden que mandes tu CV y todo ello, ¿no? Recuerdo que me citaron para una entrevista, yo fui todo feliz, y vieron que yo decía estudiante de conservación y restauración, que su convocatoria era para el periodo de mediación, ¿no? Y me dije, ¿tú estudias conservación? Sí, le digo, sí, estudio conservación. ¿No te gustaría hacer voluntariado en el taller? Y dije, obvio que sí, ¿no? Obvio. Y entonces ahí comencé haciendo lo que era pintura caballete. Si bien yo no había llevado, digamos, prácticamente ningún curso de carrera en sí había ya leído previamente sobre ello, porque sí, digamos que lo más común, por así decirlo, que los conservadores ven primero, con mayor información también encuentran sobre pintura caballete. Entonces, sí, hacía bastante lectura sobre ello, y había videos y todo ello, entonces ya tenía más o menos como una noción. Y fui allí, estaba de verdad muy nerviosa, porque era como que ya yo leo algo, pero ya era como la aplico, qué tal si está bien, qué tal no está bien, y en ese momento es como que a veces te nublas, ¿no? Llegas allí, eres, digamos, la pequeñita, ya, y ahí basta, y ahí estaba el conservador a cargo, y otros chicos también que trabajaban allí, y era como que a veces sientes que ellos asumen que ya sabes, ¿no? Pero no, lo bueno fue que tenía la suerte de que la persona que me enseñó, digamos, que tuve primer contacto en esto, lo que era la parte práctica, era un conservador muy amable, muy atento, que me explicó y me enseñaba. O sea, al final creo que yo salí ganando mucho, porque me explicaba, era como que llegaba y tenía su pizarra allí y me decía, mira, tal, se hace de tal forma, por qué motivo, y entonces eso fue lo bueno, ¿no? Que tuve una enseñanza mucho antes de que me tocara, digamos, el curso, y ya tenía como esa práctica, ¿no? Y siempre estaba supervisándome, pero sí, no voy a negar que era un poco de miedo, ¿no? Porque pues, ya te explicó, pero a veces no sabes hasta qué límite tú intervenir o cómo hacerlo, y a veces que sientes que fallas y da miedo a veces de avisarlo, ¿no? Pero siempre tiene que estar que si tienes dudas, mejor preguntar, porque con el patrimonio sí, no se puede jugar o entrar a la duda, ¿no? Y bueno, así esa fue, digamos, que mi primera experiencia en sí. Pero de todas maneras, a pesar de que ya he tenido prácticas en otros lados, igual siempre entrar a un nuevo soporte siempre es un mundo nuevo porque en cada lugar tienen diferente tipo de materiales o de apoyo, por así decirlo, ¿no? Porque sabemos que un poco los materiales para intervenir son un poco caros, y las entidades tienen para solventar ello. Entonces, y también es bueno entrar allí porque es como que aprendes la segunda opción, ¿no? Que digamos, no tienes el presupuesto necesario, pero a ver, ¿qué cosa con este presupuesto que tenemos, qué podemos hacer? Y eso es lo genial, porque también, digamos, que yo, como puedo estar en ciertas actividades distintas, entonces he aprendido a poder preservar el patrimonio sin necesitar mucho, ¿no? Pero si es que se puede, si se tiene la opción de sí poder invertir más, genial, y si no, hay una segunda opción. Hay una parte casi creativa, ¿no? De poder abastecerte de lo que tienes para poder hacer o lograr el mismo objetivo, ¿no? Qué interesante. Y quería preguntarte por la parte de restauración. ¿Has hecho algún tipo de práctica sobre eso o solamente por ahora estás en el tema de conservación? Sí, la verdad sí, he hecho ambos. En todo lugar he hecho ambas labores, ¿no? Tanto conservación como restauración, en todos los soportes que he visto. También en el primero que comencé, que fue pintura caballete, y hacíamos conservación de las pinturas que encontramos allí, pero también como es un museo,
su museo en sí, habían ciertas pinturas que se necesitaban, ¿no? Exhibir. Entonces habían algunos, digamos, faltantes, ¿no? Y teníamos ahí que aprender a restaurarlo, pero siempre tomando las medidas, ¿no? O sea, hasta qué punto nosotros podemos intervenir para no alterar la obra en sí, no hacer un falso histórico. Y sí, también ahora que estoy en archivo también hacemos conservación preventiva, y también hacemos restauración. Ahora último que acabamos de terminar un proyecto que es de Roma 2, de los bomberos. Se hizo bastante restauración porque ellos tenían muchos archivos, pero estaban, digamos, que no estuvieron almacenados en un lugar adecuado. Eran muy importantes, toda la información que tenían, estaban en libros, todo muy bonito, pero en un estado de deterioro que en algún momento ya iba también a dañar, ¿no? lo que contenía. Entonces se decidió hacer la parte de restauración, más que todo para que se tenga, digamos, para que su contenido se preserve por más tiempo, ¿no? Sabemos también en cuándo restaurar y cuándo no. Y también en textil también he hecho restauración, conservación y restauración de unos pequeños fragmentos de, digamos, mantos paracas, ¿no? Y también agradezco a la profesora que me dio esa oportunidad y de haberme enseñado todo ello que hasta el momento he aprendido. Algo que me da curiosidad, Leslie, es, no sé si tú tienes o me podrías decir algo así como un top 3 de cuáles son aquellos soportes materiales que son un poco más delicados de los que has visto. O sea, o que tienden o que requieren un proceso de conservación inclusive mucho más importante. ¿Cuál crees que son esos 3 por ahí que me dirías? Estos son más delicados. ¿O sufren más el paso del tiempo? El más delicado hasta ahora es papel, la verdad. Papel, porque, digamos, el papel, usualmente en los soportes podemos hacer una limpieza acuosa, ¿no? Cuando la mecánica, digamos, no nos funciona, podemos hacer una cosa para que quede mucho mejor, pero un papel, imagínate hacerle una limpieza acuosa, se puede destruir, ¿no? Tenemos cómo hacerlo y eso es bien delicado en realizarlo. Luego de ello, la fotografía también, cuando tienes que hacer una intervención acuosa, también es la muy fotografía, complicado, wow. Porque si le cae algún tipo de líquido, se puede llevar toda la parte de la tinta, ¿no? Todo ello se puede ir y tenemos que hacer, obviamente, antes una prueba de solubilidad. Y creo que, la tercera, podría decir que también es el textil. Está entre textil y pintura, porque ambos, su soporte base es también tela y... Pero entre los dos, creo que pintura es más, un poco más delicado, porque digamos que también tú quieres hacer, estás, digamos, haciendo la limpieza y ponte que no hiciste tu prueba de solubilidad, no sé, se te olvidó, pasas, no sé, cualquier gel para limpieza y te llevaste la pintura y ahí sí ya no hay forma de cómo volverlo, ¿no? Ya es como que, ¿qué hice? No puedes repintarlo así. Se va a notar la diferencia. Ya hay registro, porque hay un antes de cómo llegó y ahora, ¿qué le digo? ¿Qué pasó? ¿No? Es cierto. Se vería. Esas tres. Alguna vez creo haber visto un sketch por internet de, no sé si de Mr. Bean o algo así, queriendo restaurar y que de repente la pintura le cambiaba y quería pintarlo y terminaba siendo totalmente diferente. Yo quería preguntarte, ahora que hablábamos de eso, sobre algo que quizás a la gente que puede estar bien, que seguro está viendo este video y le está sorprendiendo todo lo de conservación. Muchas gracias por cómo lo explicas y todo, y por la pasión que le pones a este trabajo tan importante, porque es un trabajo casi de estar detrás, ¿no? Tras bambalinas, como se le diría, ¿no? Quería preguntarte sobre el tema del flash en los museos. ¿Qué tan cierto es esto de no tomar flash a ciertos objetos? Algunos museos tienen inclusive toda la exhibición con la restricción del flash. ¿Realmente el flash a qué objetos afecta más? ¿Qué sabes sobre eso? Ya,
sí, es un tema para discutir siempre, digamos, en los museos, o cuando a veces uno sale con los amigos, y vamos a visitar tal, y que quiere tomar fotos, y es como que te duele, ¿no? Un poquito, sí, altera, pero no es que en el momento tú le tomas la foto y agarra y te lo destruye. No es un láser de... Claro, exacto. Sino que lo que sucede es que esto es acumulativo, entonces al momento de que se va acumulando, poco a poco, o sea, en el momento es imperceptible. Sin embargo, con el tiempo, ponte aquí unos 50 años, ese flash, que es como que, es algo que va a chocar, como que es un mini golpecito que le das, ¿no? Y se va acumulando, y en algún momento eso va a hacer de que demasiados golpes van a hacer que se vayan cayendo el polvo, en pintura, bueno, ahí cayendo los pigmentos, entonces se va deteriorando, o igual como que la luz, sabemos que la luz altera, ¿no? Si dejas tu polvo negro ahí colgada en el sol en verano y te olvidaste ahí una semana, ese polvo ya no es negro, ya se vuelve medio rojizo, lo mismo ocurre entonces con los objetos. Todos los objetos en sí, mayormente, si tienen pigmentos, es terrible, ¿no? Y también eso genera que se deteriore, como te digo, en el momento no lo vas a saber, pero estos objetos ya llevan ya cientos de años, se han mantenido hasta el día de hoy, es sorprendente, ¿no? Y quisiéramos que se mantengan por más tiempo. Entonces ese seríamos el cuidado, ¿no? Para que después de 50 años, no sé, tus hijos, tus nietos, no sé, quieran ir a ver y ya no lo vean como lo vieron, ¿no? Porque por la razón de que pasó el tiempo, ya hizo y ya reaccionó el efecto acumulativo de estos flashes. Muy bien, entonces ya la gente que está viendo este video ya sabe que en realidad tu flash puede ser consecuente en mucho tiempo de realizarlo, de afectar el patrimonio y los materiales. Y quería también que le expliques a la gente por qué es importante no tocar los objetos. ¿Qué es lo que tenemos en las manos? Que creo que mucha gente a veces le tiene la tentación o las ganas de querer tocar los objetos, pero quiero que le expliques qué pasa con las manos de la gente. ¿Qué tenemos ahí? Es verdad que esto muchas veces se todavía dice no tocar, ¿no? Como que dice no tocar, tengo que tocar porque dice, pero no es, gente, por favor, no es porque te vaya a caer, bueno, también puede ser, ¿no? Porque no puedes romper o se te puede caer, sí, es verdad, pero no es exactamente por eso, porque muchas veces también tienes discusión, no, pero voy a tener cuidado, no es que lo vaya a botar, no es que lo vaya a romper, le digo, no es que lo vayas a romper, ese no es el punto, es que nosotros en nuestras manos, digamos que es algo que acumulamos, ¿no? Suciedad, acumulamos grasa, no digo, pero no está grasa, no, es que ya acumular, es parte de nuestro cuerpo, podemos retirarlo de ello. En tu momento de tocarlo, tú no lo vas a ver, no lo vas a notar, pero ya dejas ahí esa grasita, esa suciedad, que va a hacer de que sea más fácil de que se le adhiera el polvo, que el polvo también trae contaminantes, así que diferentes tipo de contaminantes se adhieran, ¿no? Y eso con el tiempo también va a generar un deterioro, y depende también de del cambio de clima, la humedad y la temperatura, todo eso altera. No lo vamos, como digo, no lo vamos a ver en el momento, son cosas que quizás lo vamos a ver si lo pones no sé, un tipo de microscopio o algo así, o algún acercamiento así súper detenido, muy minucioso, ahí lo vas a notar. A simple vista no, en el momento tampoco, pero sí es un deterioro que se va a mantener y se va a desarrollar más adelante, ¿no? Por eso mismo, por favor, no toquen los objetos, no sabe lo que ha tocado, dice, no, pero está limpio, lo ves limpio, pero no, lo vas a dejar allí impregnado, y esto va a generar más adelante acumulación de polvo, hongos o cualquier otro tipo de deterioro. Bien, así que ya saben esas dos recomendaciones para la gente que visita los museos, esas dos cosas importantes que nos dice Leslie, que ha estado ahí y que está detrás, ¿no? Para que también el trabajo de ustedes sea mucho más sencillo y tengan que enfocarse en aquellos objetos que realmente lo requieren, y todos ser parte de esto que es tan importante, que es conservar el patrimonio. Ahora, yo quería contarte desde mi experiencia un caso que me sucedió con respecto a la conservación, y quería que más o menos me des tu opinión al respecto,
Cuando yo fui estudiante, tuvimos la oportunidad de encontrar en un espacio como una casona, material arqueológico que ya estaba mucho tiempo guardado. Y decidimos nosotros, estaban en unas vitrinas de vidrio, unas vitrinas simples, imagínate, como de una tiendita. Y decidimos sacarlos y hacer el registro e intentamos hacer una limpieza superficial y cosas así. Y realmente el material pasó por un proceso de rápidamente deteriorarse. Quiero que me cuentes o me des tu opinión respecto a eso. ¿Los materiales en algún momento llegan a estabilizarse y después si los retiros se alteran? ¿Cómo es ese proceso de afectación de los cambios de temperatura o cosas así de los objetos? Sí, eso es muy importante también cuando se hacen excavaciones. Nosotros también, digamos, en conservación llevamos un curso de seminario arqueológico, también vemos un poco el tema de las excavaciones, porque es parte también importante que nosotros estemos in situ, ¿no? Para hacer la conservación. ¿Por qué? Porque el objeto puedes haberse encontrado en una excavación, puede estar no sé, en una casona, justo en un lugar cerrado, ¿no? Que quizás no es un buen lugar para almacenarlo, no sea el correcto, lo va a deteriorar. Sin embargo, el objeto, vamos a decirlo siempre, como el objeto tiene vida, vamos a decirlo. Entonces el objeto se estabiliza, ya se acostumbra a un tipo de temperatura, a un tipo de humedad, y si tú le haces un cambio brusco, lo que vas a hacer es que el objeto no sabe qué hacer y se destruye, se deteriora con mucha más rapidez. Por eso, si es que en algún momento se necesita, digamos, sacar el objeto de su lugar, el cual va estabilizado, se tiene que hacer gradualmente. Gradualmente, para que poco a poco se vaya acostumbrando a la nueva temperatura, a la nueva humedad, a la nueva presión, para que no veamos un deterioro tan avanzado. Y eso ocurre bastante, que digamos, no se sabe realmente qué pasa eso con los objetos. Y la verdad, no solo con los objetos, sino con las personas y cualquier objeto común en casa, ¿no? Si tú le haces un cambio brusco, se rompe. Por ejemplo, yo aprendí eso de los cambios bruscos, creo que cuando de casualidad un día sabemos que el vidrio, ¿no? Es algo frío, y de casualidad le meto agua caliente. Yo ese tiempo era chiquita y no sabía los cambios bruscos, y se me partiendo la taza. Entonces ahí empecé a entender todo eso, ¿no? Igual nosotros, a veces cuando nuestra mamá nos dice, oye, estás con el cuerpo caliente, no salgas al frío que te va a hacer mal y te va a chocar y no sé qué, lo mismo ocurre con los objetos. También porque nosotros también hemos encontrado, digamos, en bibliotecas que no eran los mejores lugares, estaban con una temperatura y una humedad que no eran adecuados. Sin embargo, no podíamos ir, si lo sacamos no iba a lugar seguro, ¿no? Se retirada lo iba a afectar. No sabemos en cuánto tiempo, porque a veces que, por ejemplo, el metal es muy delicado. El metal sí, si le cambias el lugar en el que está estabilizado, no pasa, creo que dependiendo en qué tan bien ha estado conservado, o sea, puede que pase unas horas y ya desapareció, la corrosión se activó muy rápido y ya, bueno, prácticamente ya perdiste el objeto, ¿no? Y por eso es bueno siempre, si se va a retirar algún objeto o algo, tratar de hacerlo gradualmente, no alterarlo para poder preservarlo, ¿no? Por mayor tiempo, y aparte que no solo preservarlo, sino que ayuda también a siguientes investigaciones. Muy bien, muy bien. Sí, porque realmente ese caso, que bueno, me sucedió personalmente, me sorprendió y ahí aprendí un poco más acerca de lo que es de que el mismo objeto se estabiliza o busca un estado mucho más, hacer un poco más largo su estado de deterioro, ¿no? Yo quería preguntarte, ahora viniendo a otro tema, vivimos en Lima y como sabes, lo que abunda aquí es la humedad. Me imagino que es algo con lo que los conservadores, como tú, tienen que luchar a diario. Quería preguntarte cómo afecta la humedad, en un caso concreto, algún soporte material, y cómo se lucha contra la humedad, qué tienen que hacer con el objeto, quizás con el papel, que es el que más conoces. Sí, como sabemos aquí en Lima la humedad es terrible. Y
igual los cambios de temperatura también, un día hace calor, otro frío, entonces no sabemos, ¿no? Principalmente lo que nosotros hacemos es utilizar nuestro termómetro con nuestro dataloggers para poder tener un registro de la temperatura y la humedad de cada día y 3 veces al día, cosa que nosotros, digamos, al finalizar el mes ya sabemos más o menos en cuánto fluctúa toda la temperatura y la humedad, ¿no? Para poder sacar nuestros cálculos más o menos. En algunos lugares se tiene la suerte de que haya, digamos, aire acondicionado, desumidificadores y todo ello que ayudan, ¿no? Ayudan, pero no todos los lugares tienen, digamos, eso, el hacer este registro 3 veces al día para poder ahí tener para poder saber, ¿no?, cuál es la variación, la fluctuación de todo ello, saber qué utilizar en sí. Hay lugares que tienen la suerte de tener desumidificadores o tener aire acondicionado, en lo cual ahí podemos, ¿no?, ya poner la temperatura adecuada para soporte en sí, pero hay lugares que no lo tienen, entonces ahí tenemos que ver la opción de, por ejemplo, estuve una vez en un archivo donde no era una casona, justo casi en el último piso, entonces sabemos que en las casonas tiene a veces en el verano al menos el calor es terrible, y peor si estás en la parte alta, entonces ahí tiene como un tragaluz, ¿no?, que todo cae, entonces es peor. Lo que hacemos es prender ventiladores para que haya una fluctuación del aire, y al menos allí tratar, ¿no?, de que la temperatura no se altere demasiado. En invierno también tratar, primero, si tenemos la posibilidad de poner desumidificadores, normal si teníamos allí, es, digamos, lo más económico en el desumidificador. Y en todo caso tenemos, no recuerdo el nombre, como pequeñas bolitas de gel, ¿ya? Que eso nos ayuda, le hacemos como que unas pequeñas bolsitas y lo ponemos dentro de los estantes, ¿no?, para que esto ayude a que absorba de alguna manera la humedad, o también te determina cuánta humedad hay. Cambian de color cada vez que detectan una gran cantidad de humedad. Si te tengo que explicar, digamos, un caso en concreto, podría ser en la de la fotografía, o un negativo fotográfico. Recuerdo que estuve viendo justo antes de iniciar la pandemia, en el 2020, y en marzo, la primera semana de marzo, estábamos empezando un proyecto de conservación, inventario y conservación de negativos fotográficos en placa de vidrio y plástico del archivo Tello. Hace tiempo que no habían sido tocados, y entonces ya había hecho el proyecto, ya habíamos puesto cuánto nos iba a tomar y todo ello, pero vino la siguiente semana pandemia y que venga. ¿Qué vimos? Que la temperatura estaba alterando demasiado digamos, el soporte en sí. Tiene como que una capa de gelatinosa, la parte donde se va la imagen, donde está impregnada la imagen, se estaba retirando, estaba como que derritiendo, podríamos decirle la palabra algo más sencillo, y era por esta temperatura que ya no lo soportaba, ¿no?, y se estaba pegando junto a otros negativos. En la otra sala que teníamos, el Museo de Arqueología, sí tenía aire acondicionado, entonces dijimos como que ya está muy deteriorado, vamos a ver, no queremos perder los otros negativos que tenemos, entonces hay que ver eso y vamos a ver qué ocurre si lo ponemos en este ambiente que está un poco más adecuado, ¿no?, más frío también, digamos. Vimos que sí se mantenía, se estaba como que estabilizando un poco, sin embargo no podíamos mover, digamos, todo el archivo para allá, ¿no?, el archivo tenía un lugar. Y lo que nosotros, digamos, estábamos poniendo como propuesta era en tratar de poner algún tipo de ventilación que se mantenga ahí permanente, al menos
en el día, que no era lo adecuado, la verdad, pero era a no tener nada, entonces, para que haya una fluctuación del aire, ¿no? Una fluctuación del aire. Y en el caso de invierno, poner desumidificador para que puedan captar, ¿no?, toda la humedad del ambiente y poner ahí un horario de cada cuántas horas teníamos de hacer ese cambio, ¿no? Y bueno, eso es, pero de alguna manera también, como ya hemos hablado sobre la estabilización y sobre la adaptación de cada objeto, prácticamente algunos ya se estabilizan a esta temperatura de Lima, a estos cambios, ¿no? No totalmente, pero sí se han estabilizado. Y ahí donde ocurre también otro problema, cuando a veces ha ocurrido, ¿no? Cuando querían, creo que llevarse el archivo a otra provincia, era como que nosotros pensábamos, no te puedes llevar estos archivos. Sé que ya dices que tienes un lugar mucho mejor y todo, ¿no? Está adecuado, sin embargo, si te lo vas a llevar de Lima, que ya está acostumbrado a este objeto, no sé, a otra provincia que tiene otra presión, tiene otra temperatura, tiene algo totalmente distinto, entonces en ese viaje lo vas a alterar. Entonces puede que no resista, puede que llegue ahí más deteriorado y hasta que se acostumbre a todo ello. A veces queremos hacer un bien, pero en realidad no es el correcto, ¿no? Y a veces ese es un poquito, digamos, también de esa discusión, ¿no?, que llevamos con algunas profesiones que no tocan totalmente la conservación, ¿no?, porque dicen, no, pero yo lo quiero llevar a otro lado que va a estar mejor por la temperatura, por la humedad, ¿no? Pero no profundizan un poco más a ver lo que puede pasar en el trayecto. Bien, sí, qué interesante todo este tema de cómo los objetos y cómo buscan diferentes alternativas para poder estabilizarlos y conservarlos. Y ahora quiero ya entrar a este tema del que sé que estás mucho más involucrada, que es el tema del papel, porque sé que existe como un archivo general de la nación, ¿no es cierto?, donde están documentos muy importantes de nuestra historia y que deben ser preservados. Ahora, me da curiosidad porque yo vi una película, no sé si la has visto tú, que se llama La Búsqueda. Es una película de Nicolas Cage donde roba la Declaración de Independencia de Estados Unidos y supuestamente había un mapa del tesoro, de los libertadores detrás. Ahora, quería preguntarte, cuando tú estás con esos archivos, ¿tenemos archivos así de ese nivel de importancia? ¿Cuál me dirías que es el que has visto que te sorprendió al nivel de que sea un documento de mucha importancia para nuestra historia? ¿Cuáles son esos que te han volado la cabeza? Sí. A mí me encanta y me gusta mucho el papel, porque eso es lo que a veces digo, son de broma mis amigos cuando me preguntan ¿qué soporte de sonar? Y me gusta el papel, porque me gusta el chisme, porque en realidad tú te enteras de cada cosa aquí, porque también estudio paleografía, entonces me daban estos documentos para hacer su traducción y todo ello, y es muy curioso porque es como que entiendes o te enteras, ¿no?, en sí de las cosas que sucedían antes, cómo se expresaban, qué era lo que pasaba, cómo escribían, ¿no? Y noticias que a veces no te crees, ¿no? También he visto en papel, se ve también periódicos, revistas, ¿no?, de hace 100 años más o menos, y es curioso también ver, se ve también el cambio de en sí el pensamiento de la sociedad, por así decirlo. Se ve qué era lo que, digamos, decían que era importante y que actualmente, digamos, tiene mucho rechazo, pero en ese tiempo no era así, ¿no? Y también, digamos, el tipo de humor que tenían, el tipo de noticias que ponían, la importancia que ponían, a qué ellos, digamos, les interesaba más, ¿no? Si bien he visto, digamos, de todo tipo, sean legales, sean, he visto también papeles, digamos, archivos, documentos en sí, no sé, de compras, ¿no?, de cantidad, cómo eran los documentos, qué eran lo que ponían. Ahora te da un recibo, dice algo así como que monótono, nombre de la empresa, tal, y esto. Antes tenían como que más diseño y cosas así. También cuando hacían digamos, algún tipo de denuncia, ¿no?, de denuncias,
se puede ver cómo cómo se expresaban. Eran muy detallistas al momento de expresar lo que sucedía, ¿no? Te dicen, y yo tenía, por ejemplo, algo que me dio risa, era sobre un hombre que se le había perdido su vaca, ¿no? Y decía que mi vecino tiene mi vaca y no me la quiere volver porque yo recuerdo mi vaca se salió por el lado derecho de mi corral y tenía un sello, una estampa en la pierna derecha y dibuja cómo era lo que le habían hecho, y mi vecino lo tiene, que es de color marrón, que está tal, pero y a mí me daba risa un poco también otras de, porque hacían denuncia de todo, de que si también, no sé, si había un tipo de infidelidad, que no encontró, todo eso había, sí, de verdad es súper curioso y a mí me daba mucha risa en algunos casos. También las noticias que, por ejemplo, justo ahora último que he visto algunos periódicos, donde que no son de acá, eso sí, Bomba Romana son italianos, entonces eran unos periódicos italianos, pero un poquitito, y como que soy italiana y podía entender, donde se veía anuncios donde decían, si quieres tener una cintura de mujer, ¿no? Tienes que utilizar esto, y entonces como que se ve que la parte de la figura, ¿no? La parte física era demasiado importante, y que la mujer tenía que cumplir, digamos, estos estándares, ¿no? Y era de verdad súper curioso, ¿no? Cómo se ve, pero si ahora tú pones esa publicidad en un periódico, en las noticias, no tiene, pero te caen todas las demandas posibles. Y algo importante, es ahora último, que he estado también en el archivo de Domingo Angulo, de la universidad. Estuve viendo una bula papal de la declaración de la fundación de la Universidad de San Marcos, en nuestra universidad. Eso, digamos, que ha sido hasta ahora, creo que uno de los documentos más importantes que estamos conservando y que he podido ver, ¿no? He podido tener en mis manos ahí, qué emocionante, ¿no? Y muy buen estado de conservación, y cuenta una historia en sí, porque se ve interesante de que tenga unos dobleces, pero parece que, no sé, en algún momento habrán querido robarlo, destruirlo, y alguien que sabía, ¿no? En sus tiempos, de que era importante este papel, lo agarró, lo dobló en 4 y se lo guardó. Porque porque no creo que, sabiendo de que sea un documento importante, vas a agarrar y no vas a doblar porque sí, ¿no? Así lo piensas guardar, ¿no? Y eso es súper bonito, ¿no? Ver toda la firma, ver cómo se hizo esta fundación y todo, de verdad. Imagínate cuántos años tiene, y en el estado que está, es muy bueno para la cantidad de tiempo. Sí, justo ahora que venías contando todo esto del papel, de los archivos, de las historias, del registro que se guarda ahí, inclusive para todos estos debates históricos que muchas veces se tienen en diferentes cosas, en el fútbol, en muchos aspectos de la sociedad misma, cómo consultar, ¿no? Estas fuentes que deben ser conservadas ayuda a esclarecer todos estos aspectos, ¿no? Me viene a la mente algo que yo muchas veces he escuchado, porque he estado muy metido en el tema del fútbol, es algo que me gusta, el tema de que este año no hubo campeonato, y que el campeonato fue regional y no fue descentralizado, y que por lo tanto la copa de no debe ser de aquel, o no se considera un título nacional, cosas así. Entonces me hizo recordar ahora la forma en que contabas sobre todo esto, todo ese tema. Quería preguntarte, ahora que venías hablando del tema del papel y del archivo, ¿realmente son así como puede imaginarse la gente, bóvedas con anaqueles y diferentes secciones? ¿Es realmente así como es el archivo general de la nación, y hay como una bóveda más que te lleva a archivos más importantes? ¿Cómo es el lugar? A ver, sí, de que son bóvedas así, tipo bóvedas, ya vamos a decirlo así, parecen, ¿no? Porque para poner los archivos, usualmente, o es algo más estandarizado, por así decirlo, son como que son manijas para poder movilizar, ¿no? Los diferentes anaqueles que hay. Parecen de esas vueltitas que le das a esas cajas fuertes, ¿no? Así tú lo tienes que doblar así, entonces como que te da la impresión, ¿no? La impresión de que está en un lugar así súper secreto. Digamos, esa es la forma estándar o más
por el momento, hasta que se hagan nuevas investigaciones, por el momento es la más adecuada, ¿no? La más adecuada en donde poder tener este depósito de estos archivos. A ver, si hay documentos más Top secret, por así decirlo. Digamos, más top secret, sí hay, pero no sé si en el archivo general, la verdad, no he tenido digamos, la oportunidad de poder llegar hasta ahí, pero sí una vez fui a un archivo no recuerdo de qué ministerio, algo así, no recuerdo cuál fue, pero era interesante porque primero entramos en la parte del archivo, que normal, ¿no? Estaba con mi mochila, todo normal, podía ingresar, ver y tomar foto, hasta que llegamos a un punto donde nos dijeron, dejen sus cosas aquí. Wow. No salió nada, ok, ya, y entramos hasta más al fondo, y tenían, para poder ingresar allí, el encargado principal tenía que poner su huella dactilar. Y era como que, y ahí se abría la puerta. Dije, ¡qué loco! No puede ser que eso era prácticamente el sótano. Dije, wow, ¿a dónde vamos a entrar? Y entramos y sí vimos documentos muy importantes, se habían mapas importantes, declaraciones, digamos, habían declaraciones de hasta qué límite llegaba, digamos, nuestros límites, ¿no? O sea, de Perú, su límite de tal, entonces todos estos papeles tan importantes estaban ahí dentro, y me explicaron que había mucho más importantes, papeles importantes de guerras y cosas así, entonces por eso se mantenían en ese espacio, ¿no? Ese espacio donde no podían ingresar muchas personas. Tuvimos nosotros, mi base en sí, tuvimos esta oportunidad por nuestro docente que ya tiene muchos años en el campo, entonces había trabajado allí, entonces ya tenía amistad, entonces por esa razón tuvimos la oportunidad, y la verdad que fue una experiencia muy interesante y muy bonita, y como que siempre, no, wow, estoy cerca de algo tan especial, ¿no? Tengo el privilegio de poder estar aquí, no sé, te sientes como tipo espía, o no sé qué cosa te imaginas en ese rato, pero es de verdad súper genial. Sí, hay archivos que tienen que ser cuidados, muy cuidados, ¿no? Porque, por ejemplo, un día vienen y me dicen, no, que este es mi territorio, no, pasa allá, y acá está la firma del original, que no, que su territorio es hasta acá, entonces cosas delicadas, por así decirlo. Claro, y me imagino que en todo este tema que hubo con Chile sobre el límite con la Corte Internacional de la Haya, muchos de estos documentos que han sido conservados fueron utilizados seguro en la parte legal e histórica para ver este tema. Ahora, ya para ir cerrando, un tema importante también, porque ahora que hablabas del papel, venía a la mente estas noticias actuales que escuchamos, por ejemplo, de que inclusive, ¿no?, muchos documentos que hoy podrían formar parte de investigaciones, de procesos penales, judiciales, se destruyen, ¿no? Hay incendios repentinos y cosas así. Quería preguntarte por la parte de digitalización. Si tienes algún conocimiento de cuánto se ha avanzado en el tema de poder escanear o digitalizar documentos importantes, si aún todavía estamos lejos de ese proceso. Tú que has trabajado en el papel, porque bueno, el papel está, pero nunca se sabe algún incidente, un incendio, alguna autoridad que de repente quiera desaparecer esos documentos. ¿Qué sabes de la digitalización? Cuéntame un poquito de eso. Sí, esto es muy importante, es una pregunta muy importante, es algo que de verdad yo siempre en los archivos que voy siempre pregunto eso, ¿no? ¿Y está digitalizado o no? Aunque a veces esa pregunta a algunos conservadores como que no les cae bien, porque a veces entienden como que quieres digitalizarlo, entonces ya vas a dejar de lado el objeto. Una vez que lo digitalizas, la información lo tienes ya en la parte virtual. Pero algunos creen que por vas a tener el virtual lo vas a dejar abandonar el objeto real, que lo cual el objeto real se basa en eso, ¿no? En mantener el objeto original. Y no, pero en realidad me preguntas cuánto hemos avanzado en sí, no ha sido mucho, la verdad, no ha sido mucho, porque no es que tampoco puedas tú venir y agarrar un escáner normal y querer escanearte cada hoja, ¿no? Como habíamos hablado de los flashes y todo eso, ya el escáner también tiene un tipo de flash que es más fuerte todavía, eso lo deteriora, pero totalmente, hasta el mismo papel lo puede quemar, dependiendo del tiempo que tiene.
son, para hacer ese tipo de digitalización, son escáneres especiales. Wow. Que sí son caritos, pero también son para conservación en sí. Y el usarlos también no es sencillo, porque yo también he ido a ciertas visitas y a ciertas actividades y preguntarnos si tuvieran y me dieron la oportunidad de poder mostrarles, sí, tenemos este escáner que nos trajeron de tal lugar, que es especial para nuestros documentos, porque eran archivos muy importantes, antiguos, ¿no? De un convento en sí, el centro de Lima. Entonces, pero era como que tenemos esto, pero los encargados eran unas personas muy mayores que no estaban actualizados en sí sobre estos temas, pero no sabían usarlo, ¿no? Y dicen, no sé, y hasta las instrucciones creo que estaban en otro idioma, entonces decían, tenemos esto, pero no lo sabemos usar, ¿no? Y entonces hay un riesgo porque también al momento de los investigadores van a los archivos a buscar información, ellos tienen que tener el objeto inhumano, y entonces sabemos que si estamos en ese juego de poner, sacar, poner y sacar, lo deterioramos peor. Entonces la digitalización es muy importante para evitar la manipulación constante del objeto, ¿no? Sí, pero sí es importante mantenerlo aún porque es parte de nuestra historia. Es terrible cada vez que se ve o se escucha de que se incendió tal lugar, tal archivo, se perdieron tantos documentos, prácticamente diciendo se ha perdido historia. Se perdió una historia que pudo haber sido contada, que pudo haber relacionado ciertos acontecimientos futuros, ¿no? Puede ser suceder algo y cómo puedo yo saber qué lo causó, estaba en ese archivo. Entonces, si no está si se destruyó, ¿qué haces? No se perdió todo y también por ejemplo, en mi caso todavía que me falta un poco para ingresar, a veces quiero buscar información y la necesito de un archivo, entonces tengo que ir hasta el mismo lugar, tengo que solicitar, ¿no? Sabemos que solicitar también un poco que den acceso no es fácil, porque sabemos son archivos importantes, no es fácil, como que se toma un trámite, entonces todo demora más, ¿no? Y a veces eso también como que reduce un poco las ganas, por así decirlo, de algunos estudiantes de meterse mucho en lo que es la parte de investigación, ¿no? Porque es como que, wow, va a ser difícil buscar esta información, entonces no, mejor cambio de tema, y entonces genera ello, pero me parecería, a mí, bueno, a mi parecer es muy importante digitalizarlo, tanto sea documentos como fotografía, porque ahí se puede ver, ¿no? Tantos cambios, tantos diferencias, ¿no? Y también respuestas. Podemos encontrar respuestas de lo que sucede ahora. Así que la digitalización creo que debería ser en cada entidad, no solamente en la parte de documentos, archivos, fotografías, sino que en todos los objetos en sí, ¿no? Ahora tenemos tantas digamos, tantos programas que nos ayudan a hacer, por ejemplo, fotogrametría y todo ello. Entonces, tomar fotos a un objeto, una cerámica, ¿no? O un textil, o una escultura, ¿no? Tomar la foto a todo y generar como que algo en 3D, ¿no? Ya para evitar su manipulación constante y así poder nosotros tener una mejor, digamos, una mejor conservación del objeto y incluir por mucho más tiempo y podamos seguir apreciándolo, ¿no? Sí, ojalá que se siga avanzando en eso, porque creo que también es complementario e importante, ¿no? Poder, sobre todo, mantener algunos documentos y lo fundamental. Ya para ir cerrando esta conversa, que realmente ha sido súper enriquecedora, súper genial, hay una pregunta que les hago a mis invitados y a la gente que está viendo este video, si llega hasta acá ya sabe cuál es la pregunta, que es un poco ya fuera como que ya del tema en general. Pero tú, como has estado en conventos, en archivos, en bibliotecas bastante antiguas, quería saber si alguna vez has tenido alguna experiencia paranormal o que no tenga, dentro de la racionalidad no le has podido encontrar una lógica, dijiste, ¿cómo pudo pasar esto? No sé si alguna anécdota respecto a eso tienes. No, qué tema. A mí de verdad me encanta ese tema. Y creo que siempre que voy algún archivo a un convento, hasta creo que he llevado también un tiempo un curso, bueno, una clase
el cementerio presbítero, también ahí, cuando no que pase algo, que suceda algo. ¿En el presbítero? ¡Wow! Sí, también porque hay esculturas, en Sí, realidad claro. es un museo, Es cierto. es un museo en sí, es una cultura de tantos personas, escultores reconocidos que vienen de diferentes lados. Entonces siempre he buscado, digamos, esa pequeña experiencia. Lamentablemente hasta el día de hoy, yo personalmente no he tenido, no recuerdo haber tenido nada de ello, pero sí mis docentes sí me han contado que han tenido esas experiencias. Por ejemplo, una profesora que de verdad le tengo mucho aprecio, que es profesora Medina, recuerdo que me contó que ella está en el Museo de la Nación, y me dijo que también estaban en el Museo de Antropología e Historia. Ellos estaban en el depósito, ¿no? E ingresó normal, estaban allí haciendo, por ahí dentro estaba el taller, todo tranquilo, y estaba con otra compañera también ahí, haciendo conservación y restauración, todo normal. Y de la nada, en el fondo, una bola negra, rueda. Entonces se quedó, ¿qué? Y le mira a su compañera, y su compañera también estaba así como que, tú viste, dime que lo viste. Sí lo vi. Entonces agarra y se para, ¿qué es esta bola negra que ha rodado? Se acerca y no ve nada. Y después están ahí como regresando y otra vez cruza esa bola negra. Y dice, dime que lo has visto. Sí lo he visto. O sea, ya, puede que la visión de ella, ya mi visión puede fallar, me decía. Pero dos personas que veamos las mismas cosas, o sea, ¿no? Y es como que tenso, ¿no? Y sí también me han contado que sí, siempre es algo ya, creo que ya depende de cada conservador, que si cree o no cree, ¿no? O de cada persona en sí, pero dicen, y muchos conservadores me han dicho que cuando, más que todo, cuando intervienen lo que son objetos arqueológicos, le tienen mucho respeto y le piden permiso antes de intervenirlos, porque hay veces que el objeto en sí no se deja intervenir. Wow. Si lo tocas y no se deja, no sé, se rompe más, o cualquier cosa así me agarra, se dificulta. Parecía sencillo, pero se dificulta. También otra docente, la profesora Landa, que también nos contó una vez que estaba interviniendo un fardo funerario, llegó un fardo funerario, y empezó como que ella quería abrirlo en sí, dar las tapas que tiene, pero se empezaba como que a caer todo. Entonces no decían, deténganse porque esto se va a desarmar y se va a destruir totalmente. Y pidió, por favor déjeme sola con esto, déjeme sola, y empezó a hablarle, dice que padre, te vamos a cuidar muy bien, yo sé que pasan cosas terribles, pero ahora te vamos a cuidar, esto lo estamos haciendo con mucho cariño, para el bien de todos, y así, ¿no? Cosas así como que dándole tranquilidad a ese fardo, de que porque también sabemos que hay muchos guaqueros y todo claro. Eso que lo destruyen, ¿no? Y quieren robar todo lo que viven. Entonces, como que dándole la tranquilidad de que no, en este caso sí van a estar bien cuidados, ¿no? Y tomó a los chicos ya que continuó y fueron intactos. Se dejó trabajar y se pudo trabajar aquí. Y qué bonito, ¿no? O sea, es que uno a veces dice, qué raro, será real, pero no sé, eso me coloqué otro lado. Y último, digamos que tuve una experiencia de un docente que llevó cuando estaba en un curso de historia, me dijo que estaba haciendo una investigación ahí en el presbítero, ¿no? Y de la nada empieza se encuentra con un chico que estaba grabando, algo así, como que el chico quería tener como que tipo grabación y algo así, porque le interesaba también lo que era el cementerio, su historia, ¿no? Le gustaba ver qué pasó aquí, y que las esculturas, y todos empezaron a conversar, todo normal, un chico joven, hasta que llegaron a la puerta. Entonces él se va y da una vuelta y regresa otra vez como para despedirse del chico, y ya no estaba. Y el vigilante, porque tengo que en el registro siempre en cada puerta hay un vigilante, el chico estaba aquí, chico. Sí, el chico que estaba acá, a un costado. No estaba así, estaba hablando aquí en la puerta muy rápido, nosotros estaba hablando solo. Y dije, ¿qué? Y después empieza a querer recordar al chico. Dice que no
ha recordado, o sea, recuerda que estaba, o sea, recuerda el hecho de que estuvo conversando y que estuvo conversando, pero como que la imagen del rostro del chico desapareció. Sabía que el hecho había pasado, sabía que conversaron, pero el chico en sí, de su mente, desapareció totalmente y él sí como que se quedó un poco así frío, ¿no? Frío, y que el vigilante mismo le ha dicho, se estaba hablando solo, soy bien en la cabeza, no estoy bien, que de acuerdo, porque sí, este docente no creía en nada de él, era totalmente, o sea, y, o sea, siempre había hecho investigaciones ahí y no creía en estos temas paranormales ni nada, ¿no? Pero no le pasó eso y se quedó como que, ¿qué ha pasado? ¿Estoy bien? ¿Sigo yo? ¿Ha sido alguien más? Se quedó con esa vida. Qué increíbles historias me has contado y ojalá, no sé si desearte que te suceda, no sé si, pero estoy seguro que si tenemos otra oportunidad de conversar aquí en el canal, espero que también me cuentes alguna historia que te haya sucedido. Ya para despedirme, yo quería agradecerte muchísimo, Leslie, por pasarte por aquí. Desearte lo mejor ahora que pronto vas a egresar. Y nada, agradecerte yo como arqueólogo a los conservadores, porque también en este trabajo multidisciplinario que tenemos en pos de la cultura y el patrimonio, ustedes son pieza fundamental. Así que ya para cerrar, yo siempre dejo que el invitado se despida, que diga lo que desee, que mande saludos a quien quiera. Y nada, no se olviden de compartir, de ver este video, de suscribirse, también de invitar a muchos conservadores a que te vean. Y nada, muchas gracias por eso y te dejo a ti despedir como quieras el podcast. Bueno, la verdad, muchas gracias a ti por la invitación, la verdad ha sido muy gratificante y en esta carrera que me realizó sobre te agradezco mucho. Espero que muchas personas más, mucho más jóvenes se sumen a esta carrera, o bueno, a la carrera en sí, en carrera la tuya, con la mía, y un agradecimiento también a todos digamos, estos años de apoyo de docentes, de conservadores, también de familiares que me ayudan, ¿no?, a seguir esa carrera que en realidad, si bien lo sabes, a veces es un poco complicado y que, bueno, chicos, en general, ustedes sumen, vamos adelante y gracias de verdad por todo esto. Bien, muchas gracias a todos, cuídense mucho, nos vemos en un siguiente podcast. Chao, chao, chao.